Damos gracias a Dios por otra oportunidad más que nos da de estar aquí en el templo para poder aprender de su palabra. Amén. Vamos a estar estudiando, hermanos, Mateo. El llamamiento de Mateo. ¿Alguien sabe, hermanos? ¿Alguien sabe acerca de quién era Mateo? ¿Alguien sabe acerca de Mateo? ¿Qué es lo que sabemos acerca de Mateo, hermanos? Un voluntario, un predicador, bueno, fue un evangelista. ¿Qué más sabemos de Mateo? Vamos a abrir el libro de Mateo capítulo 9, versículo 9. Amén. Mateo 9, capítulo 9, versículo 9. Y voy a estar preguntando, voy a estar haciendo preguntas así al azar, así es que ponga atención para que luego no va a decir, oh, no sé. ¿Okay? Mateo. ¿Alguien me puede leer Mateo 9, 9 hasta el versículo 9 y el versículo 10? Mateo 9, versículo 9 y versículo 10. Amén. Entonces, ¿quién era Mateo? Conforme al versículo 9, Mateo 9, ¿quién era Mateo? Hermana Rosa, ¿quién era Mateo? Que otra vez lo va el hermano Nacho. ¿Era un cobrador o era un recaudador de impuestos? Amén. Entonces Mateo es un recaudador de impuestos, hermanos, del Imperio Romano. ¿De dónde era Mateo? ¿Alguien sabe de dónde era Mateo? ¿Qué raza era Mateo? Él era un recaudador de impuestos del Imperio Romano. ¿Ah? No. Del Imperio Romano. Pero él no era romano. Mateo era judío. Mateo era judío. La razón por qué miraban este oficio tan desagradable y tan malo, o los recaudadores de impuestos los miraban como personas, hermanos, muy pecadoras, porque tenían la idea o pasaba mucho de que los recaudadores de impuestos se hacían ricos por cobrar de más. Y lo que ellos cobraban de más, pues se lo embolsaban. Y la mayoría de los recaudadores de impuestos, pues vivían bien, tenían una vida decente. Y todos los miraban como rateros, pecadores, porque decían que robaban a la misma gente. Entonces, recuerde que en todo tiempo se paga impuestos. Aquí pagamos impuestos, hermanos, por las banquetas, pagamos impuestos por la carretera. Yo pago impuestos, hermanos, porque tengo una Walmart allí como unas 3 calles. Todo eso se paga impuestos. Si usted
Si usted vive cerca de un parque, usted va a pagar impuestos por ese parque. Si usted vive cerca de una escuela, usted va a pagar impuestos por esa escuela. Si tiene un bombero cerca de su casa, también va a pagar impuestos. Todas las cosas que usted tiene alrededor de su casa, que son de la ciudad o son del gobierno, uno como ciudadano tiene que pagar impuestos. Amén. En aquel tiempo el Imperio Romano es el que gobernaba, el que cobraba los impuestos. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos judíos, hermanos, trabajaban para el Imperio Romano y muchos de ellos trabajaban en este puesto de recaudadores de impuestos. También pagaban por utilizar las calles. Pagaban, hermanos, un 10% para utilizar la tierra. Pagaban un porcentaje, hermanos, para vender. Todo lo que tenía que ver con negocio, todo lo que tenía que ver con utilizar las terracerías o el mar, todo eso tenían que pagar impuestos como se hace el tiempo de hoy. Entonces, cuando miramos la vida de Mateo, miramos que él era un judío, hermanos, que era un recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Y miramos allí cuando Jesús llama a Mateo, ¿verdad? Dice que lo mira. Yo me imagino que Mateo ya había escuchado de Jesús. Mateo, hermanos, ya había sabido de Jesús. Y cuando Jesús pasa por allí, hermanos, dice que le dice, sígueme, sígueme. Así es como llama, hermano. Dice que lo vio sentado en una mesa, recolectando los impuestos. Y le dice a Mateo, sígueme, ¿verdad? ¿Y qué hace Mateo? Dice que dejó todo. Dejó el puesto. Dejó, hermanos, lo que estaba haciendo, su trabajo. Hermanos, y siguió a Jesús. Amén. Entonces, el llamamiento de Mateo fue uno de los discípulos de Jesús, hermanos, en el cual en el futuro se hizo un apóstol de Jesús. Este hombre es el que relata el evangelio de Mateo. Si usted mira a San Mateo, el evangelio de Mateo, uno de los primeros evangelios, hermanos, el que relata cómo fue la vida y el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque él estuvo allí. Él presenció muchas cosas que él relata en el primer evangelio de Mateo. Amén. No es algo que oyó o que le contaron, estuvo presente. ¿Por qué? Porque él era uno de los discípulos de Jesús. Mateo fue un recaudador de impuestos que fue llamado por Jesús, amados hermanos, para predicar el evangelio. Era un evangelista. Él también hizo el mismo ministerio, hermanos, el llamamiento que Pedro, que los demás discípulos hicieron. También fue uno de aquellos hermanos que fue a predicar la palabra de Dios. Pero antes de ser predicador, ¿quién era Mateo? Un recaudador o un recolector de impuestos. Usted se recuerda, hermano, cuando en una ocasión le dijeron a Jesús, ¿por qué Jesús no paga impuestos? ¿Por qué sus discípulos no pagan impuestos? ¿Verdad? Jesús pagaba impuestos. Obviamente que si tú haces negocio tienes que pagar impuestos de lo que ganas, parte de lo que ganas. Si tú utilizas la calle tienes que pagar parte por utilizar la calle. Nada es gratis. Todo eso son impuestos. Y le dijeron a Jesús, ¿tú por qué, Señor, no pagas impuestos? Jesús no era negociante. Jesús no utilizaba, hermanos, lo de esta tierra para hacer negocio. Pero dijeron, bueno, está bien, mientras que estoy en esta tierra voy a pagar impuestos, tan solo por pisar la tierra, ¿verdad? Lo curioso es que cuando uno viene a este país, si eres ilegal, no tienes el derecho de trabajar, ¿verdad? Pero sí es tu derecho pagar impuestos. Ahí no miran si eres ilegal o eres legal o eres ciudadano o no eres ciudadano. No importa cuál es tu estatus legal, tienes que pagar impuestos. Amén. Entonces Jesús llama como uno de sus discípulos a un hombre
dice que su nombre original, hermanos, era Leví. Leví. Pero recuerde que Jesús, a sus discípulos cuando lo llamaba les cambiaba su nombre, ¿verdad? Leví. Y, y fue cambiado su nombre a Mateo. Mateo quiere decir un don de Dios. Quiere decir que Mateo era ¿qué? Un don de Dios. Amén. ¿Está conmigo, hermanos? Ok. ¿Quién era Mateo? Mire, dice, Mateo, hijo de Alfeo, Mateo, hijo de Alfeo, vivió en Cafarnaúm, en el lago de Galilea. Es llamado Leví por los evangelistas. Marcos, Lucas, fue un publicano, es decir, un colector ¿de qué? De impuestos. Ellos eran los publicanos, ¿ok? Un colector de impuestos para los romanos. Entonces, ¿cuál era su nombre de Mateo antes? Leví. Así los otros evangelios describen, hermanos, la vida de Mateo, cómo Dios llamó a Mateo. Amén. Todos lo llamaban por Leví. Cuando Jesús lo ve sentado a la mesa de recaudación de impuestos, lo llama para que sea uno de los 12. Mire, amados hermanos, para ser recaudador de impuestos tenías que ser bien bueno para los números, ¿verdad? En cierta parte tenías que ser bueno para los números, o para escribir, o lo que tiene que ver con cuentas. Entonces, por eso estaba allí, porque él no se le iba nada. Al contrario, le ponía de más, sumaba de más. Pero esa persona, hermanos, a esas personas, el Señor la llama y le dice, ven, sígueme. ¿Por qué lo llamó el Señor Jesús? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué Jesús le dice a Mateo, sígueme? ¿Por qué cree que Jesús llama a Mateo? Para que sea parte de uno de los 12 discípulos, ¿verdad? Viene juntando, hermanos, su propósito es juntar 12 personas. Y sabemos que los demás hermanos era gente que no era preparada, era gente que no había tenido estudio, era gente, hermanos, como campesino, pescadores. El Señor los llama, no importa cuál es tu oficio, tu trabajo, tu testimonio. El Señor los iba a llamar para transformarlos y hacer un impacto a este mundo. Y fue lo que pasó. Por eso, amados hermanos, por medio de estos hombres que Dios usó, primeramente es por Dios, pero por los hombres que Dios usó, es que usted y yo tenemos la palabra de Dios. Usted se imagina tener el evangelio de Mateo porque un recaudador de impuestos aceptó el llamado de Jesús. Por eso tenemos el evangelio de Mateo. O sea, es algo, hermano, asombroso que decimos, tenemos la carta de Pedro por un pescador que aceptó el llamamiento de Jesús. Y usted mira, hermanos, gente que no tenía preparación, gente ordinaria, hermanos, hizo un gran impacto en este mundo. Y es lo que Dios puede hacer con nosotros también. No necesitamos ser gente, hermanos, preparada. Si estamos preparados es bueno, pero si no, no es un impedimento para que el Señor nos use. Amén. No es un impedimento para que Dios nos use. Amén. Lucas capítulo 5, versículo 27. Si alguien me puede acompañar allí al libro de Lucas, capítulo 5, versículo. Cuando nos ponemos a mirar la vida de aquellos hombres que Dios usó, hermano, podemos ver que es gente que no tiene algo en especial, hablando, hermanos, humanamente.
no son gente extra especial, no son gente, hermanos, que tenían algo diferente a nosotros, ¿verdad? ¿Alguien me pueda leer el versículo 27 y el 28? Entonces ve, ahora Lucas está hablando de quién, de Mateo, pero no le dice y vio a Mateo, ¿verdad que no? ¿Cómo dice que se llamaba? Leví. Dice, y vio a Leví, dice, sentado en la mesa cobrando los impuestos, y le dijo, sígueme. Este Leví es el mismo Mateo, pero ahora Lucas lo está, hermanos, explicando. Cuando Mateo lo explica, pues dice Mateo, pero ahora Lucas lo explica y dice, es Leví, pero ahora ya es Mateo, ¿verdad? Entonces, miren lo que dice. ¿Qué hace cuando acepta Mateo o Leví, cuando acepta, hermanos, el ofrecimiento de Jesús que le dice, sígueme? ¿Qué es lo que hace Mateo después? ¿Qué es lo que hace después? Siga leyendo, hermano Nacho, el versículo 29. Ok, ¿qué hizo Mateo? Hizo una comida, ¿verdad? Mateo hizo una comida. Y dijo, Jesús, voy a hacer una comida en mi casa. Hermanos, hasta en los tiempos de Jesús hacían comidas. Y, vente a comer, Jesús. Voy a hacer una comida en mi casa. Oh, y Jesús iba para allá, ¿verdad? Pero ese es el agradecimiento y el gozo que él tenía. Porque recuerde que los fariseos que predicaban y enseñaban la palabra de Dios, miraban, hermanos, a Mateo, que era judío, lo miraban, hermano, como un sucio pecador. Ahora Jesús viene y mira a Mateo en ese trabajo que él tiene, que es un trabajo deshonrado. Ese era como lo miraban, y le dice, ven, sígueme. ¿Vio la diferencia? Jesús se acerca a este hombre. Los fariseos se alejaban de este hombre, pero Jesús se acercó a él. Y cuando Jesús se acerca a él, él notó algo diferente. Bueno, este es judío también y él no me desprecia. Él tiene algo diferente. Y dice, Jesús, voy a hacer una comida en mi casa, ven. ¿Y qué hace Jesús? No voy a ir porque tú eres pecador. ¿Qué le dice Jesús? Vamos a comer. Pero ¿a quién invitó Mateo? Invitó a Jesús, pero ¿a quiénes más invitó? No, republicanos, no. O los demócratas, los demócratas. No son. Invitó a más publicanos. Es decir, invitó a Biden. Invitó a más publicanos, o en otras palabras, hermanos más recolectadores de impuestos, sus compañeros, ¿verdad? Dice que ese lugar estaba lleno de colectores, ¿cómo se llama? Colectores de impuestos, cobradores de impuestos, los que trabajaban en eso. Y estaba Jesús. Hermanos, es que Mateo tenía muchos amigos que hacían el mismo oficio. Mira, Jesús va a venir a mi casa a comer, y comienza a invitar a todos sus amigos. ¿Con qué propósito? Para que ellos también se sintieran, hermano, no se sintieran alejados de Dios, sino que se sintiesen acogidos por Dios, ¿verdad? Y entran a la comida y están sentados. Dice que llega Jesús y todos se sientan, y están los publicanos, hermanos, pero también están los fariseos mirando lo que está pasando. ¿Y qué dicen ellos? ¿Cómo puede el maestro estar comiendo con estos pecadores?
Hermanos, cuando alguien es rechazado, se siente rechazado por su pecado, se va a alejar más, ¿verdad? Pero cuando alguien se siente, hermanos, acogido, no importando su situación o su pecado, hermanos, esa persona va a venir al arrepentimiento. Y es lo que Jesús hizo. Estaba Jesús en una fiesta, vamos a decirlo así, estaba Jesús en una fiesta de mundanos. Porque eso es lo que era. Era una comida de personas no convertidas. Ahora Jesús no estaba haciendo nada malo, pero estaba rodeado de gente mundana, ¿verdad? Jesús estaba tomando, no. Jesús estaba bailando, no. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Es predicarles el evangelio. Y cuando miran estos hombres, ¿cómo puede estar Jesús entre medio de esos mundanos? Esto no es, hermanos, una escritura para decir, oh, el pastor dice que no es malo ir a fiestas mundanas. Ese no es mi mensaje. No lo vaya a interpretar así, por favor. Lo que estoy diciendo es lo que está pasando aquí. Jesús está, hermanos, rodeado de gente mundana. Gente, hermanos, que está alejada del Señor. Y luego comienzan a criticar lo que hace Jesús con estos pecadores, ¿verdad? ¿Qué hace Jesús con todos estos rateros? Porque había muchos, ya no era Mateo nomás, ya eran bastantes, ¿verdad? ¿Y qué sigue diciendo ahí, hermano Nacho? Ajá, y luego ¿qué dice? Y luego el 32. Mire, qué tremendo, qué respuesta le da Jesús. ¿Se estaba justificando Jesús porque estaba en un ambiente de mundanos? No. Le dijo, si ustedes se sienten limpios y se sienten que ya han alcanzado la salvación, está bien, pero acá hay gente que no ha alcanzado la salvación. Hay gente que necesita escuchar este mensaje. Yo no he venido para los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Esa enfermedad de pecado, esa enfermedad del alejamiento de Dios. Dice, a estos son los que yo he venido a buscar, ¿verdad? Entonces Jesús está comiendo y comienzan a murmurar, le dicen a los discípulos, hey, ¿por qué tu maestro está comiendo con los mundanos? ¿Por qué está allí entre medio de todos estos pecadores? Y Jesús sabía sus pensamientos. Los discípulos no respondieron. ¿Quién respondió? Jesús. Los fariseos le estaban diciendo a los discípulos, ¿por qué tu maestro está con los pecadores y los publicanos? Ellos no respondieron, el que respondió fue Jesús. Dijo, hey, ¿qué está pasando? No, pues que estás comiendo con los pecadores. Sí, ellos necesitan de la salvación. Usted se imagina cuántas almas. No era convertido Mateo todavía y se trajo muchas almas. Usted se imagina ya el ministerio, cómo se miraba el ministerio de Mateo después de estar convertido. Si de no convertido totalmente, hermanos, trajo almas. Ahora imagínense después que fue parte de los 12 discípulos. Era algo tremendo. Escribió su libro. Amén. Escribió su libro, el Evangelio de Mateo. ¿Y qué es lo que encontramos en el Evangelio de Mateo? En el capítulo 24 encontramos ¿qué? Una profecía. Una profecía. Si hemos leído, hermanos, el Evangelio de Mateo 24, encontramos una profecía fuerte, ¿verdad? Y nos dice de lo que va a pasar y de la caída de Jerusalén y estas cosas, hermanos. Habrá hambres, habrá guerras, estos principios de dolores, y comienza a dar una profecía tremenda. Ese era el ministerio de Mateo, que antes era un recaudador de impuestos, o como lo conocían, como un ladrón. Vivía bien, vivía una vida decente,
Pero ¿qué fue lo que llegó a su vida? Llegó Jesús. Jesús llegó a la vida de Mateo. Amén. Después de esas cosas, salió y vio un publicano, dice, llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejando todo, se levantó y siguió a Jesús. Qué hermoso, hermanos. Dejando todo, Mateo, hermanos, se levantó y siguió a Jesús. Lucas capítulo 5, 29, lo que acaba de leer hermano Nacho, hizo una fiesta grande. Hermanos, ¿cuántos de nosotros cuando nos convertimos? Yo me recuerdo cuando nosotros nos convertimos, una de las primeras cosas que se hizo en mi casa fue invitar al pastor a comer a la casa. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese era hermanos, un símbolo, una señal de agradecimiento, apreciación, ¿verdad? Por alguien que no nos conoce, pero que nos ha aprendido a amar. Alguien que no conocíamos, pero se tomó el tiempo para explicarnos y hablarnos de la palabra de Dios. ¿Y cuánto no le he dicho al pastor? Pastor, véngase a comer en la casa, quiero que venga a comer con nosotros. Yo me recuerdo que mi pastor, hermanos, iba seguido a la casa a comer. ¿Por qué? Porque era una apreciación por hablarnos del evangelio, una apreciación, hermanos, por enseñarnos de la palabra, ¿verdad? Y es lo que hicieron con Jesús. Jesús, ven a comer a la casa. No te preocupes, ahí va a estar Jesús. No se negó, ¿verdad que no? No se negó, dijo, vamos. Miren, hermanos, Jesús era tan sencillo. Era tan sencillo que no importaba si era rico o era de lo más pobre. Jesús iba, hermanos, y comía con la gente. Amén. Y la gente se identificaba con él por la sencillez que él tenía. Ahora, hermanos, hay predicadores que si tienes una casita medio feita, yo no voy. O si vives en un barrio medio feo, allí no me meto. Jesús era tan sencillo, hermanos, que no importa de quién o qué clase social tenía, Jesús iba a esos hogares y pasaba tiempo con ellos, comía con ellos, los conocía. Amén. Y cuando Pedro, hermanos, cuando Mateo le dice, Jesús, ven a mi casa, por favor, Jesús va. ¿Recuerda aquel hombre Zaqueo? ¿Cuántos recuerdan esa historia de Zaqueo? Otro hombre que dice que por su estatura no podía ver, hermanos, a Jesús, quería ver a Jesús, y va y se sube a un árbol. Y de allá mira a Jesús, y Jesús hace su vista y le dice, hey, bájate, hoy me voy a quedar en tu casa. Ese hombre, hermano, se bajó como Spiri González. ¿Cómo que te vas a quedar? Sí, yo me quedo en tu casa hoy. Pero Señor, yo soy pecador. Por lo mismo, porque eres pecador y eres malo, voy a ir a tu casa. Hermanos, yo no sé si llegó con su esposa y le dijo, mi hija, haz algo de comer o prepárate la mejor comida que tú te preparas y Jesús viene. Esconde el queso. Esconde la leche y la carne. Sácate los frijolitos de ayer. Pero este hombre, amados hermanos, dijo, hey, Jesús viene, prepárate una buena comida. ¿Y qué hizo Jesús? Posó en su casa. ¿Qué poder hay en eso, hermanos? ¿Qué poder hay de que Jesús llegara y posara, conviviera con ellos, los conociera, hermanos, y ellos se sintieran apegados a Jesús? Amén. Es hermoso, amados hermanos. Yo me sentía privilegiado cuando nuestro pastor iba a comer a la casa. El otro pastor que tuvimos también, Cristian, hermanos, Blanco, hasta aprendió a comer chile y picoso. Ni comía y empezó a comer picoso de tanto que visitaba. El único que podía comer picoso. Oye, ya es más mexicano hoy que salvadoreño. Pero se siente uno con ese privilegio. Se siente uno privilegiado y apreciado. Amén.
Es lo mismo que estos hombres sentían con Jesús. Cuando Jesús se tomaba el tiempo de su vida ocupada para ir, hermanos, y comer con ellos. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? No es algo nuevo, no es algo, hermanos, de hoy. Esto viene desde el ministerio de Jesús con sus discípulos. Él, hermanos, también se tomaba el tiempo para ir a visitarlos y a comer con ellos. Amén. Ok. Vamos a seguir. Acerca de Mateo. El Evangelio de Mateo, hermanos, se escribiría más o menos 38 años después de Jesús, de la muerte de Jesús. ¿Ok? Como Marcos y Lucas. Recuerda que son los evangelios que explican el ministerio de Jesús. ¿De qué hablan los evangelios? Del ministerio de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan hablan del ministerio de Jesús. El nacimiento, hermanos, los milagros, las resurrecciones, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. En esto se enfocan los evangelios. Relatan el ministerio de Jesús, la vida de Jesús. ¿Ok? Así como lo hace Mateo y Lucas, reproducen su evangelio y las enseñanzas apostólicas que durante casi 8 lustros, 40 años, han predicado los apóstoles acerca de Jesús. Aquí en los evangelios podemos mirar, hermanos, cómo fue la vida de Jesús. ¿Quiere usted aprender de la vida de Jesús? Váyase a los evangelios. ¿Quiere usted, hermanos, saber los milagros de Jesús? ¿Cuántos muertos resucitó? ¿Cómo sanaba a los enfermos? ¿Cómo fue la vida de Jesús? Los evangelios. Ellos relatan, hermanos, la vida de Jesús. Amén. Entonces de eso se trata el evangelio. Mateo dirige su evangelio ¿a quiénes? A los israelitas convertidos. Por eso presenta a Jesús como el Mesías anunciado del Antiguo Testamento. Habla acerca de Juan el Bautista, cómo vino preparando el camino para el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, en el que se cumplen las profecías. Él es el que ha conservado más palabras de Jesús, utiliza mucho más la expresión el reino de Dios. ¿Por qué? Porque él era ¿qué? Un discípulo. Estaba pegado a Jesús. Él vio los milagros de Jesús. Él experimentó, hermanos, el ministerio de Jesús. Y representa a la iglesia como poseedora de los privilegios que tenía Israel. ¿Qué es lo que la iglesia, hermanos, goza hoy en día? ¿Qué es lo que nosotros gozamos, la iglesia, los que no somos judíos, hermanos? ¿Qué es lo que gozamos hoy en día? Gozamos de los privilegios de los judíos. Porque recuerde que los judíos, dice a los suyos vino. La salvación viene ¿de quién? De los judíos. Amén. La salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque para ellos eran las promesas, para ellos era la salvación, para ellos era el sacrificio. Pero el Señor, por su inmensa gracia, hermanos, también nos alcanzó a nosotros. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor Jesús? Amén. Perdón. Según la tradición, Mateo se trasladó después de recibir el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, se movió. ¿Ok? A Etiopía a predicar el Evangelio. Realizó muchos milagros como los demás apóstoles y se convirtieron al cristianismo, a la familia real, miembros de la corte y muchos creyentes del pueblo. Probablemente predicó también en Persia. Según la tradición, murió martirizado en un 21 de septiembre. Según la historia, hermanos, él murió, hermanos, martirizado. Quiere decir, hermanos, que él sufrió la muerte por el Evangelio de Cristo. Él murió por causa del Evangelio.
Lo mataron, lo asesinaron por el evangelio. Amén. Así como Pedro, como los demás apóstoles murieron por el evangelio. Amén. Uno le atribuye la evangelización a Arabia. En otras palabras, él se dedicó a estos lugares, a Persia, Etiopía. También se le cita como los pontos y los macedonios. E incluso se libró de morir ante los antrófagos, o en otras palabras, los caníbales que comen humanos, personas que comen carne humana. Unos dicen que murió quemado en la hoguera. Muchas leyendas coinciden en este punto, incluso que fue decapitado. En otras palabras, que le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Un hombre normal, un hombre, hermanos, que decidió tomar el llamado de Jesús, hermanos, ahora muere por causa del evangelio. Y por eso es que usted y yo, hermanos, tenemos el evangelio de Mateo. El evangelio de Mateo. Es bien bonito mirarlo aquí, hermanos, ¿verdad? Pero usted sí tiene tiempo para relatar el ministerio de Jesús. El sufrimiento que hay detrás de estas letras. El sufrimiento, hermanos, de cada persona que fue llamada por Jesús. Y se tomó el tiempo para escribir estos escritos, hermanos, inspirados por Dios. Para que usted y yo hoy podamos sentarnos en casita calientitamente, hermanos, y leer la palabra de Dios. Hombres que sufrieron, hermanos, sufrieron grandemente por causa del evangelio, para que usted y yo pudiésemos disfrutar de lo que hoy se llama Biblia, la palabra de Dios. Aleluya. Para terminar, vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. ¿Cuál es la recompensa que tienen estos hombres, los discípulos, los apóstoles? Hermanos, fue una vida muy difícil, muy privilegiada de que pudieron estar con el Señor, comer con Él, caminar con Él, bromear con Él, dormir con Él, viajar con Él. Hermanos, y ahora están, después de que Jesús asciende al cielo, ahora su trabajo de ellos es seguir predicando. Amén, pero tienen un lugar especial con el Señor. Alguien que tenga esta escritura, por favor, ayúdeme a leerla. Apocalipsis 21, 14. Apocalipsis 21, 14. Qué tremendo. Tenía que 12 fundamentos. ¿Y qué tenía escrito ahí? Los 12 nombres. Quiere decir que Mateo tenía un lugar allí. Sí, hermanos, sufrieron, sí predicaron, sí batallaron humanamente hablando. Pero mire, Apocalipsis dice que ellos tienen un lugar especial. Aunque nadie lo reconoce, hermanos, ellos tienen su nombre inscrito en los cielos. Es un privilegio grande. Pero para tener el nombre escrito allá, hermanos, wow, hay que ser valientes. Por eso dice la Biblia, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Para que nosotros tengamos nuestro nombre escrito ahí, como Mateo, hermanos, hay que luchar. Hay que seguir adelante, hermanos. Hay que servir a Dios, hermanos, y no desmayar. Porque estos hombres, hermanos, lucharon, pelearon, hermanos, evangelizaron, hicieron lo que el Señor les mandó. Y dice el Apocalipsis que tienen su nombre allá. Allá. Pues un privilegio tan grande. Pero si es más grande la bendición que tienen allá que lo que se sufrió aquí en la tierra.
Aquí en la tierra, hermanos, nomás vamos a sufrir por un corto tiempo, pero la eternidad de la vida es allá, en el cielo. Aleluya. Démosle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Resumen. ¿Quién era Mateo? Recaudador de impuestos. ¿Quién más? ¿Quién más? Perdón. Después de recaudador de impuestos, ¿qué vino a hacer? Un apóstol del Señor Jesucristo. Y el autor del Evangelio de Mateo. Bueno, entonces, hermanos, es muy tremenda la vida de Mateo. Aleluya. Así vamos a poner de pie, vamos a darle gracias a Dios en una oración. Amén. Le agradezco a los hermanos que vinieron. Dios les bendiga, hermanos. Es bueno saber esto porque nos hace pensar y conocerlos más a profundo estos hombres. Amén. Si decimos, hermano, vamos a abrir el libro del Evangelio de Juan. Pero ¿quién era Juan? ¿Verdad? Leemos mucho el libro de los Salmos. Hermano, vamos a leer un salmo. Pero ¿quién escribió los salmos? ¿Qué estaban pasando cuando escribieron los salmos? ¿En qué tiempo estaban? ¿Verdad? Entonces es bien importante cuando conocemos el trasfondo de estos autores y por qué lo escribieron, la vida de ellos, qué fue de ellos, cómo el Señor los usó y qué impacto hicieron en esta tierra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia en esta preciosa tarde. Te damos gracias porque hemos aprendido, Señor, acerca de tu siervo, Padre Santo, que usaste de una manera extraordinaria, que usaste de una manera, Señor, tremenda, Padre Santo. Este hombre que aparentemente era un pecador, Señor, aquellos que los fariseos despreciaron como un pecador, como una persona ladrona, Señor, tú lo usaste, Padre mío, en una manera para que nosotros pudiésemos tener esa palabra de un hombre ordinario, de un hombre, Señor, común, Padre Santo. Tú, Señor, te moviste en la vida de Mateo, Padre mío, lo llamaste, lo cambiaste, Señor, y lo mandaste a hacer tu voluntad. Y por eso, Señor, tenemos algunos de los muchos beneficios de poder leer el libro de Mateo. Palabra inspirada por ti, Señor, de hombres comunes. Palabra inspirada por ti, Señor, de hombres, Señor amado, aleluya, comunes, de hombres ordinarios, de hombres que para el mundo no servían para nada, que eran pecadores, que eran un mal ejemplo a la sociedad, Señor. Ahora podemos ver en tu palabra, Señor, cómo han hecho impacto a la vida de mucha gente, Señor amado. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.